Bueno, en esta parte de la clase vamos a ver la primera parte del flujo de la información genética, recordando siempre lo mismo. El flujo de la información genética en eucariotas va a tener o a constar de tres procesos. El primer proceso que ocurre dentro del núcleo, donde el ADN se copia a sí mismo. Esto se llama replicación o autoduplicación del ADN. El segundo proceso, donde una molécula de ARN va a copiar a un sector del ADN, ¿sí? Que es un gen solo va a copiar. Ese proceso es el de transcripción y también ocurre en el núcleo. Y finalmente, el tercer proceso es una vez que el ARN va madurando, va cambiando, sale del núcleo y en el citoplasma es traducido hacia la síntesis o formación de una proteína. Nosotros vamos a ver hoy lo que ocurre adentro del núcleo. Bien, entonces, pensemos que el ADN está dentro del núcleo, pero todo el equipo de traducción a través del cual se forma una proteína está en el citoplasma. Entonces, el ADN no puede salir del núcleo, pero la proteína tiene que formarse en el citoplasma. Entonces, para ello existe una molécula que copia la información del ADN y la lleva del núcleo al citoplasma para que se pueda formar la proteína, ¿sí? Esta molécula transportadora es el ARN mensajero. Estos tres procesos, replicación, es decir, copia del ADN a sí mismo, transcripción, copia del ADN en una hebra de ARN, un pedacito del ADN, esa es la transcripción, y finalmente la traducción con el mensaje que tiene el ARN mensajero, se va a formar la proteína, ¿sí? Estos son los tres pasos o los tres mecanismos del dogma central de la biología. Vamos a ver el primer paso, que es la autoduplicación o replicación del ADN. Importante, esto ocurre en el núcleo, en células eucariotas que tienen núcleo, ¿sí? Como me muestra acá el dibujo, vamos a ver que lo primero que tiene que pasar es que el ADN, esta doble hélice, se abra y una vez que se abre, se puede empezar a copiar de cada una de las hebras que me quedaron como molde, una hebra de ADN nueva, una copia nueva. Entonces, generalidades de la replicación o autoduplicación del ADN. Primero, ocurre dentro del núcleo. Segundo, ¿para qué se hace? Para hacer una copia idéntica del ADN. Yo copio por completo la molécula de ADN en una molécula nueva, ¿sí? ¿Dónde va a ocurrir? En el periodo S del ciclo celular. Empieza este periodo S con cromosomas simples y luego una vez que se termina esta duplicación del ADN, esos cromosomas terminan dobles. Cada cromosoma doble está formado por dos cromátides hermanas, que son idénticas entre sí. Recuerden esto, la cromátide hermana, si una tiene color de ojos verdes, la otra, la hermana, también tiene color de ojos verdes. ¿Por qué? Porque se copió tal cual, ¿sí? Esta no proviene una del padre y una de la madre. Eso es un cromosoma homólogo, ¿sí? Eso es importante que todo el tiempo lo vuelvan a revisar porque generalmente genera confusión. Bien, ¿cuáles van a ser los pasos por los cuales el ADN se va a replicar? Bueno, varios pasos, ¿sí? Vamos a verlo como en 5 pasos, pero son pasos que uno genera o escribe para que sean más fáciles para estudiar.
Bien, en un primer lugar se van a generar distintos puntos de apertura del ADN para que puedan entrar las enzimas a copiar. Esos puntos que se van desarrollando en distintas partes del ADN, esos puntos de origen donde va a empezar a copiarse el ADN, se llaman puntos de origen u ORI. Entonces, primero se abren estos puntos de origen. En segundo lugar, vieron que el ADN estaba enrollado en una doble hélice. Bueno, lo segundo que ocurre es que hay un desenrollamiento de estas cadenas de ADN, ¿sí? Se empiezan a desenrollar justamente para generar una burbuja adentro, ¿sí? O sea, como un gran espacio, para que puedan meterse las enzimas y copiar las hebras de ADN. Otra característica es que son dos hebras, pero mientras una hebra del ADN se va copiando en una dirección, la otra hebra del ADN se va a copiar en la dirección contraria. Por eso se dice que la replicación o la copia del ADN se da de manera bidireccional. Una va de izquierda a derecha o de arriba a abajo y la otra va de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba. Es bidireccional. Por otro lado, vamos a ver que hay una hebra que copia todo tal cual. Esa es una hebra que se va a llamar continua, ¿sí? Pero por otro lado, la hebra se va a ir copiando de a pedacitos, porque la enzima entra, va para atrás, entra, va para atrás, por el tipo de lectura que se hace. Entonces va a haber una de las hebras que se va a copiar de a pedazos. Esos pedazos de copia reciben el nombre de fragmentos de Okazaki, ¿sí? Ahora, tanto la hebra continua como la discontinua van a ir copiándose hasta que termina ese espacio de las dos hebras que estaban desenredadas. Se va a tener que esperar que se vuelvan a desenredar y que entre primero una enzima especial, ¿sí? Que es la que va a formar como si fuese una primera hebra o una primera porción chiquita, no de ADN, sino de ARN, que se va a llamar primer o cebador. Sí, ahora lo vamos a ver mejor. Es Finalmente, ARN. es de ARN, sí, sí. ARN. Ese ARN es como una como si fuese un fosforito que yo le pongo para que se encienda esa copia. Necesito que aparezca algo que despierte esa copia. Y ese algo que despierta la copia, ese cebador, es de ARN o primer. Bien, y otra cosa que vamos a ver es que esta replicación del ADN es semiconservativa. Es decir, digamos, a mí me va a quedar después de la copia, acá yo tenía el ADN original. Ven que son dos líneas violetas. Una vez que se Sí. copia el ADN, me va a quedar dos copias, no una, dos. Ahora, cada una de estas copias nuevas va a tener una hebra vieja, la que tenía antes, y una hebra nueva, una violeta y una roja. Lo mismo la otra hebra de ADN. Va a tener una hebra vieja y una hebra nueva copiada. Por eso se dice que el modelo es semiconservativo. Cada nueva molécula de ADN tiene una hebra vieja, o sea, del ADN antiguo, y una hebra nueva, recién fabricada. A eso se lo llama modelo semiconservativo. Entonces, vamos a empezar a ver cada una de estas fases o etapas que acabamos de nombrar.
Recuerden siempre que estamos hablando, digamos, en las imágenes, siempre en el título les muestra qué estamos viendo. Estamos viendo la autoduplicación del ADN, ¿sí? O la replicación del ADN, donde la hebra, donde la molécula de ADN se copia a sí misma, ¿sí? Y se van a producir entonces dos copias idénticas del ADN. Yo voy a tener, al finalizar la etapa S, dos moléculas de ADN idénticas, ¿sí? Que van a ser las cromátides hermanas. Ujú. ¿Dónde va a ocurrir? En el núcleo. Nunca va a ocurrir en el citoplasma porque el ADN no está en el citoplasma, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, imagínense en esta imagen de arriba, esta es mi hebra de ADN, toda la celeste. Si la copia del ADN se originara en un punto y se corriera a lo largo de toda la molécula de ADN, nuestra fase S tardaría muchísimos días y sería incompatible con la vida. Entonces, para que la copia o la autoduplicación del ADN sea rápida, esta copia empieza en distintos orígenes, en orígenes diferentes. Por eso decimos que ocurre a partir de múltiples puntos de origen o múltiples ORIs, ¿sí? Porque si no sería muy larga para poder copiarse en tiempo y forma, digamos, ¿sí? Esos ORIs son puntos de origen en los cuales el ADN las dos hebras de ADN se separan, ¿sí? Vamos a ver que en estos puntos de origen, cuando las hebras de ADN se separan, se empiezan a copiar las hebras, ¿sí?, nuevas. Una se copia de cada una de las hebras viejas y a todo ese lugar donde se está generando este nuevo ADN se lo va a llamar replicón. Ahora, estos múltiples orígenes en los cuales se empieza a copiar el ADN solo ocurren en las moléculas de ADN de células eucariotas. En las células procariotas, como la que tenemos abajo, el ADN es la hebra de ADN es mucho más corta y hay un solo cromosoma. Entonces, lo que se origina es un solo punto, un solo origen de replicación, llamado ORI o burbuja de replicación o replicón, y luego esa burbuja se empieza a ir abriendo para generar estas dos moléculas de ADN. Entonces, primera etapa, se forman estos puntos de origen u ORIs. Segunda etapa, el desenrollamiento. Ustedes recuerden que el ADN está enrollado, las dos hebras. Primero estas hebras se separan, pero aparte de separarse, tiene que haber enzimas, ¿sí? O sea, hay una enzima que va a ir separando, pero por el otro extremo vamos a tener enzimas que van a ir ejerciendo, van a ir desenrollando la hebra de ADN. ¿Para qué? Para que esta hebra no se ponga tensa y se corte. Entonces, mientras se va abriendo de un lado, del otro lado se va desenrollando, ¿sí? Se va desenrollando para reducir la tensión, entre ambas hebras de ADN. Entonces, piensen esto, si yo trato de desenrollar estas hebras enrolladas, en los extremos se van a tender a enrollar más hasta estrangularse, ¿sí? Va a aumentar la tensión en la torsión, digamos, de estas dos hebras. Entonces, para poder ir abriendo las hebras de ADN, ¿sí? O sea, para que este punto ORI se vaya haciendo más amplio, vamos a tener varias enzimas, ¿sí? Por un lado, vamos a tener
una enzima que se va a llamar ADN helicasa, que son varias, y que van a ir metiéndose entre las dos hebras, desenrollando esas hebras de ADN a medida que van avanzando. ¿Sí? Van avanzando y van abriendo el ADN, perdón. Lo mismo acá. Son varias enzimas. Son varias, ¿por qué? Porque tengo muchos puntos de origen. Los ORIs. En cada punto ORI Exactamente. solo actúa una enzima. Voy a tener distintas ADN licasas, ¿sí? O sea, hay varias Sí, que tienen como funciones muy semejantes, pero con algunas diferencias. Nosotros vamos a ver como el conjunto de las ADN licasas, ¿sí? No vamos sí. a nombrar una por una. Entonces, se va desenrollando por las ADN licasas. Van como a lo largo de toda la hebra y la van desenrollando. Pero por el otro lado, mientras que esta helicasa, fíjense que acá tengo la helicasa que va hacia la izquierda y acá tengo la helicasa que va hacia la derecha, ¿sí? En la medida que las helicasas van abriendo, del otro lado voy a tener enzimas, ¿sí? Que se van a llamar topoisomerasas. Lo que hacen las topoisomerasas, tenemos de dos tipos, uno y dos. Lo importante es que las dos topoisomerasas lo que hacen es desenrollar el ADN, porque en la medida que van desenrollando ese ADN, van dejando la hebra de ADN más floja para que las helicasas sigan abriendo, ¿sí? Lo que hacen en definitiva las topoisomerasas, tanto la uno como la 2, es disminuir esa tensión de torsión que tiene el ADN, que se va haciendo cada vez más tenso en la medida que las helicasas van entrando y rompiendo. ¿Por qué se llaman topoisomerasas uno y 2? Bueno, porque la topoisomerasa uno lo que hace es rompe una cadena, en vez de romper las dos, rompe una, gira, desenrolla y la vuelve a unir. Eso hace la topoisomerasa uno. Y lo que hace la topoisomerasa 2 rompe las dos cadenas, las gira y las vuelve a unir. ¿Sí? Ah, Esa es la diferencia, pero no hace falta acordársela tan en detalle. Lo importante es recordar que la helicasa va abriendo la doble hélice de ADN y que las topoisomerasas uno y 2 van desenrollando el ADN, van reduciendo esa tensión torsional que tenemos, ¿sí? En los extremos. Ahora, hay un tercer tipo de proteínas que actúa en digamos, en esta apertura del ADN, que son las proteínas SSB, que por las siglas en inglés lo que significan son proteínas desestabilizadoras. ¿Qué es lo que hacen? En la medida que acá en esta figura serían estos óvalos celestes, ¿sí? Y en estas figuras serían estas rojitas, estas de acá. ¿Qué es lo que van haciendo las proteínas SSB? En la medida que la helicasa va rompiendo, imagínense que acá tenemos bases nitrogenadas de ambos lados que lo que van a tender a hacer es a que se vuelva a unir esas dos hebras de ADN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que de un lado yo tenía la adenina, del otro lado tengo la timina y se quieren volver a juntar. Lo sí. que hacen las proteínas SSB es desestabilizar esa unión, evitar que esas dos hebras de ADN vuelvan a unirse. ¿Para qué? Para mantener abierta, ¿sí? Para mantener separadas las dos hebras de ADN, porque si no, no se puede copiar, ¿sí? Entonces, todas estas enzimas, la ADN ligasa, las proteínas SSB y las topoisomerasas, participan de lo que llamaríamos la segunda etapa, que es el desenrollamiento de las cadenas de ADN, ¿sí? Permitir que las cadenas de ADN estén abiertas, separadas entre sí. Luego empieza la duplicación, es decir, cuando voy a empezar a copiar la hebra de ADN, ¿sí? ¿Cómo copio la hebra de ADN? Tengo que construir otra hebra de ADN igual, ¿sí? Eso es copiarla. Tengo que tomar nucleótidos
y ubicarlos iguales que la hebra que estoy copiando, ¿sí? O sea, voy a construir esta hebra copia. Entonces, una vez que está el ORI y que ese ORI se hizo lo suficientemente grande, que se transformó en lo que llamamos la horquilla o burbuja de replicación, como lo vemos acá, en este espacio es donde va a haber la duplicación del ADN, ¿sí? ¿Dónde? En la horquilla o burbuja de replicación. En este espacio que dejaron entre las dos hebras de ADN, las tres enzimas que hablamos recién, ¿sí? En la imagen anterior. Esa burbuja tiene como dos espacios, dos extremos. O sea, la burbuja es todo, o la horquilla es todo. Pero en los extremos se habla de la horquilla de replicación, que es como que quedara una Y de forma. ¿Sí? Simplemente es eso, no hay mucho misterio ahí. En cada burbuja o replicón voy a tener dos horquillas de replicación, una en la derecha y otra en la izquierda. ¿Sí? Cada burbuja va a tener dos horquillas de replicación. ¿Sí? Donde, digamos, cómo se originó todo esto a partir de un punto donde empezó a separarse, que es el ORI. ¿Sí? Ahora, de este ORI y de estas dos horquillas de replicación, la duplicación, es decir, la construcción de nuevas hebras de ADN, van a ir en sentidos opuestos. Una va a ir de, por ejemplo, de derecha a izquierda, se va a ir copiando, pero la otra se va a ir copiando de izquierda a derecha, al revés. ¿Sí? Por eso decimos que en cada burbuja cada hebra se va a copiar y va a ir avanzando en direcciones opuestas. ¿Sí? Se van a ir sintetizando en direcciones opuestas. Toda esta estructura, es decir, el segmento de ADN que se está copiando a partir del ORI y estas dos horquillas de replicación, todo este conjunto donde se está copiando el ADN se llama replicón. ¿Cuándo va a terminar esta duplicación del ADN? Bueno, cuando este replicón se haya copiado todas las hebras de ADN, el de al lado también, el de al lado también, y se empiecen a juntar todos. O sea, estas horquillas de replicación empiecen a ser tan grandes que terminan desapareciendo. ¿Sí? Ahí se termina la replicación y se van a ensamblar todos los pedacitos de ADN que se fueron copiando en cada uno de estos replicones. Entonces, imagínense que la molécula de ADN, que es muy, muy, muy larga, va a tener cientos de horquillas de replicación donde el ADN se está copiando de a pedacitos y donde finalmente esos pedacitos terminan uniéndose para formar dos moléculas de ADN completas copiadas una de la otra. ¿Sí? Ujú. Esto es importante acordarse, esas horquillas de replicación, esos ORI, van a ir copiando el ADN de manera simultánea. ¿Para qué? Para que la copia del ADN entre en ese periodo S, en ese periodo corto de tiempo. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos que la síntesis es discontinua. Y eso lo vimos recién. ¿Sí? De hacia un lado, las enzimas pueden leer bastante bien, con lo cual una de las hebras va a leerse de manera continua o a construirse de manera continua, pero el otro lado se va a copiar de forma inversa. Y esa copia de forma inversa le va a costar más porque va a tener que hacer muchos más primer porque tiene como que ir para atrás y copiar y volver a avanzar.
ir de vuelta para atrás y copiar y volver a avanzar. Entonces, cada salto que da esta enzima, que ahora vamos a ver el nombre, que va copiando, que va trayendo nucleótidos, cada salto que da e inicio de nueva copia, tiene que sí o sí fabricar este primer o cebador de ARN para que pueda empezar a hacerse la copia. Entonces, por eso se dice que la síntesis de ADN es discontinua, se tiene que saltar de un lugar al otro, ¿sí? Para que o mejor dicho, más que saltar, la copia de ADN puede copiarse en un sentido, pero llega un momento que necesita hacerse otro primer para volver a empezar a copiar. Por eso es discontinua. Y hay una hebra que le cuesta más que la otra porque lee en sentido inverso. Entonces va a tener más primers, más pedacitos de ADN que se están copiando. Esos pedacitos más chiquitos de ADN que se copian de manera contraria a la lectura natural del ADN se llaman fragmentos de Okazaki. Y como necesitan formar primero un primer, esta lectura de esta segunda hebra es una lectura mucho más lenta. Por eso es una hebra que se copia de manera discontinua en forma de fragmentos de Okazaki y se va copiando de forma un poquito más lenta que la hebra continua. ¿Sí? Bien, ¿cómo se va a dar esta copia? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son las enzimas que van a traer nucleótidos de ADN para ir pegándolos, copiando a la hebra de ADN madre? Bueno, se van a llamar enzimas ADN polimerasas y hay varias, ¿sí? Y algo muy importante, las ADN polimerasas leen en un solo sentido. Siempre leen en el sentido 3', 5'. Entonces, esta hebra de ADN, ¿se acuerdan que 3' y 5' tenía que ver con el oxidrilo o el grupo fosfórico que me quedaba libre de los nucleótidos que se unían del ADN? ¿Sí? Sí. Entonces, las ADN polimerasas, a la hebra que van leyendo en el sentido que tienen la fácil lectura, en el sentido 3', 5', la ADN polimerasa va a leerlo de manera normal, ¿sí? Lo van leyendo. Pero ¿qué pasa? Leen en este sentido, pero construyen en el sentido inverso. ¿Por qué? Porque son antiparalelas. Recuerden que las hebras de ADN no son idénticas una con la otra, son antiparalelas. Es decir, si yo en esta base nitrogenada era de citosina, ¿qué va a traer la ADN polimerasa? ¿Otra citosina? No. ¿Por qué? Porque no sería una base nitrogenada paralela o compatible. Va a traer la compatible, que es guanina. Si lee timina, va a traer la base nitrogenada adenina. Entonces, así va a ir copiando a la hebra de ADN molde, ¿sí? O madre. Por eso se dice que las ADN polimerasas leen en el sentido 3', 5', pero construyen la nueva hebra de ADN en sentido antiparalelo, es decir, en 5', 3'. ¿Por qué? Porque cuando tienen acá a adenina, acá van a traer timina, ¿sí? Eso significa que son antiparalelas. Acá tenemos un ejemplo. Si la cadena molde empieza con citosina, citosina, timina, extremo 3, extremo 5', así es como lee la ADN polimerasa.
Pero ¿qué va a traer? ¿Qué nucleótidos va a traer para construir la nueva hebra? Bueno, los que los va a traer de manera antiparalela. Por eso decimos que sintetiza en sentido 5', 3'. Donde estaba citosina va a traer guanina, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina. Acá, cuando llegue a leer, por ejemplo, adenina, ¿podría traer uracilo? No, Muy bien, no. ¿Por qué? porque es ARN. Exactamente. Si trae uracilo, está trayendo un nucleótido de ARN. ¿Eh? Entonces, copia con nucleótidos de ADN. Es decir, recuerden que los nucleótidos de ADN son desoxinucleótidos. Su carbono 3, en vez de tener un oxidrilo, tienen un solo hidrógeno. Entonces, lo que hacen las ADN polimerasas es leen en un sentido, copian en el sentido contrario o antiparalelo. Ahora, una vez que leyeron y copiaron estas, eh, estas bases nitrogenadas, que copiaron estos nucleótidos, ¿sí? Y que armaron esta cadena nueva de ácido, de nuevo ADN, también lo que hacen las ADN polimerasas es hacer lo que se llama un proofreading, que es una lectura de prueba, es decir, vuelven en el sentido 3', 5' sobre la cadena recién formada para detectar posibles errores. Si encuentran un nucleótido que está mal ubicado o mal apareado, lo van a romper, lo van a sacar de la cadena y lo van a reemplazar por el nucleótido correcto. ¿Sí? Siempre van a hacer esa lectura de como si fuese una lectura correctiva. ¿Sí? Importante que se acuerden es esto, el sentido de la lectura del ADN polimerasa lee 3', 5', pero sintetiza en el sentido antiparalelo. 5', 3'. ¿Sí? Entonces, hasta acá vimos que la ADN polimerasa lee en sentido 3', 5', pero sintetiza en el sentido 5', 3'. ¿Por qué van a leer en el sentido 3', 5'? Porque necesitan un, un extremo 3' libre con un oxidrilo libre inicial. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este extremo 3', si bien la ADN polimerasa lo lee, le cuesta engancharle, digamos, ¿sí? El ácido nucleico complementario. No puede empezar a colocar de entrada nucleótidos de ADN. Para ello, entonces, va a venir otra enzima que es la que va a fabricar un, una secuencia cortita, ¿sí? O una cadena cortita de ARN, de nucleótidos de ARN, más o menos 10 nucleótidos. Esa cadena inicial, ¿sí? De nucleótidos de ARN son los que llamamos primer o cebador. Entonces, lo que hace una vez que se formó el cebador o el primer, ¿no? Más o menos con 10 nucleótidos de ARN, entonces recién ahí la ADN polimerasa puede enganchar el nuevo nucleótido de ADN y a partir de ahí empieza a fabricar, ¿sí? La nueva hebra de ADN. ¿Sí? ¿Qué hace este primer o cebador? Aporta ese extremo, ese oxidrilo 3' inicial para que puedan las ADN polimerasas luego empezar a construir esta nueva cadena. ¿Sí? Si bien acá lo tenemos en un esquema, acá lo tenemos en un esquema un poquito más completo. Supongamos que acá se empieza la copia,
porque acá empieza el replicón. Entonces, ¿qué va a hacer la enzima que se llama primasa, que es la que va a fabricar el primer? Bueno, copia. Por ejemplo, ven que acá tiene adenina. ¿Qué va a poner en el extremo 5'? La base nitrogenada complementaria sería timina, pero Sí. como lo que está copiándose De es ARN. ARN, le pone uracilo, ¿sí? Entonces copia en nucleótidos de ARN. Uracilo, citosina, citosina, guanina. Ven que siempre es antiparalela. Timina pone adenina, adenina, uracilo, uracilo. Y una vez que está formado el primer, recién ahí se engancha la ADN polimerasa y sigue polimerizando con nucleótidos de ADN. ¿Sí? La cadena nueva se sintetiza 5', 3' y la cadena molde, que es el ADN viejo, se lee en sentido 3', 5'. A eso hace referencia con que la síntesis del ADN es discontinua. Cada tanto voy a tener cebadores de ARN, ¿sí? Cada tanto, ¿por qué? Porque tengo esos oris diferentes. Entonces, en cada ori voy a tener cebadores, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuevamente nuestro replicón con las horquillas que se originaron en un ori. El ori es este, el origen, ¿sí? En estas cadenas de oris, tanto en un lado como en el otro, voy a tener primero la copia de 10 más o menos nucleótidos de ARN, ¿sí? Entonces, en estas cadenas, el primer se va a sintetizar por la enzima primasa y luego, una vez que se sintetiza este primer, ¿sí? Va a dejar el extremo 3' libre para que la ADN polimerasa pueda seguir copiando el ADN, ¿sí? Entonces, a partir de los extremos 3' oxidrilos o oxidrilos 3' libres que dejan los primers, es que la ADN polimerasa puede ir copiando, es decir, ir trayendo nucleótidos de ADN, los puede colocar y empezar a unir para formar una nueva hebra de ADN. Muy importante, si bien los nucleótidos que forman el ADN van a tener un solo grupo fosfato, para que estos nucleótidos puedan tener la energía suficiente para unirse y formar la cadena, tienen que estar trifosfatados, tienen que tener 3 fósforos, ¿sí? Tienen que estar fosforilados. Bien, entonces le da la energía suficiente para que se pueda unir ese ácido nucleico, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es este origen de replicación. El origen se origina acá. ¿Qué sucede entonces acá? Se forma el primer y se copia, ¿no? Se va copiando la información. Lo mismo va a pasar de este lado, donde la cadena es continua. Se copia el fragmento de primer, queda el espacio 3', el oxidrilo 3' libre, y ahí la ADN polimerasa empieza a polimerizar y a copiar. Ahora, en los otros espacios del replicón, la enzima tiene que ir hacia adelante y leer, ir hacia adelante y leer. Entonces, cada vez que va hacia adelante, se va a encontrar, no va a encontrar el extremo 3' oxidrilo libre. Entonces, va a necesitar que se forme un primer, que quede ese 3' oxidrilo libre, y a partir de ahí empiece el ADN polimerasa a copiar. Pero mientras una está empezando, la otra también va a hacer lo mismo. O sea, como que
en la parte que es más difícil de lectura, se van a ir formando distintos primer con distintas ADN polimerasas que van a ir copiando de a fragmentos. Entonces, en un replicón yo voy a tener a partir de un ORI dos hebras que se van a copiar más rápidamente y continuas, por eso hablamos de cadena continua, rápida, y dos hebras que van a necesitar muchos primer porque se leen en sentidos distintos. Entonces se van a formar pedacitos de ADN que se llaman fragmentos de Okazaki. A estas partes de estas cadenas las vamos a llamar cadenas con fragmentos de Okazaki o cadenas retardadas. ¿Sí? Una consulta, pero no son dos cebras y dos cebras, es la misma hebra dividida en dos. Es la misma hebra, ¿No? lo que pasa que una es más fácil la copia porque se va leyendo en el mismo sentido. Sí, Pero vos pensás que el origen que se va leyendo arranca para un lado y para el otro. para el otro, Y la claro. segunda lectura es la más difícil. Por eso se tienen que hacer más primer, porque tienen que entrar varias ADN polimerasas, ¿sí? Para justamente ir copiando en la medida que van pudiendo, Sí. ¿no? Entonces, vos pensás que las copias se van haciendo desde el origen hacia los extremos. Para un extremo, la lectura 3', 5', es fácil, pero el otro extremo lo lee al revés, con lo cual tiene que ir para adelante y volver para atrás, ¿sí? Porque siempre la lectura es 3', 5', pero la construcción es 5', 3', ¿sí? Y Ujú. tiene que ir y volver, ¿por qué? Porque las ADN polimerasas van avanzando, van copiando en el sentido 5', 3'. Siempre el sentido de la síntesis es ese. Entonces, de esa forma, ¿sí? Fíjense, acá se puede ver un poquito mejor en la horquilla de replicación. La ADN polimerasa lee 3', 5'. Entonces, ¿cómo copia? Hace un primer primer y va poniendo en el sentido 5', 3'. El otro sentido, ¿sí? Es 3', 5'. Pero ¿qué pasa? La lectura empieza desde acá. Entonces se Ujú. tiene que hacer un primer primero para empezar a copiar como copia el ADN, la ADN polimerasa. La ADN polimerasa, recuerden que copia 5', 3'. Claro. Puede ir derecho así. Tiene que dar como un salto y volver. Otro salto y volver. Por eso se va copiando de a pedacitos que se llaman fragmentos de Okazaki. ¿Sí? ¿Y hay hormonas que hacen ese salto? ¿O No, no, no. Estos son no? todas enzimas. Tenés distintos tipos de Ah, ADN perdón, enzimas. polimerasa, ¿eh? Y hay distintos tipos de ADN polimerasas, la uno, la 2, la 3, ¿sí? Para hacer los Simplificar saltos, uno, hay una que se llama también, exacto, todas polimerasas. para simplificar uno habla de las ADN polimerasas. La principal, la que más polimeriza es la 3, la ADN polimerasa 3. Y Mm. nosotros lo que vamos a encontrar en esta burbuja de replicación es en cada mitad de la burbuja vamos a tener una cadena que se copió continua, que sería en este caso esta que va a la izquierda, o en esta de abajo la que va a la derecha. Esa va a ser la cadena continua o adelantada. Y después vamos a tener la otra cadena, la otra mitad, digamos, de la cadena, que se va a copiar de manera fragmentada y va a ir más lenta. Por eso va a ser discontinua o fragmentada con los fragmentos de Okazaki y va a ir más lento porque tiene que esperar que se vayan formando los primers.
Entonces, finalmente tenemos que en esta horquilla o burbuja de replicación, copiando de la hebra molde de un lado y del otro, voy a tener una hebra nueva. Esas hebras nuevas van a ser antiparalelas con la hebra vieja o molde. Donde antes tenía adenina, ahora tengo timina, donde tenía guanina, citosina, y así se va copiando. Lo mismo me va a quedar del otro lado. Con lo cual, al terminar la replicación del ADN, ¿qué me van a quedar? Dos hebras de ADN totalmente idénticas. Pero van a ser semiconservativas estas hebras de ADN. ¿Por qué? Porque una de las hebras es del ADN viejo, en este dibujito sería la rosa, y otra de las hebras va a ser de ADN nuevo. En el dibujito sería la violeta. Entonces, cada molécula de ADN formada nueva tiene una hebra de ADN vieja y una hebra de ADN nueva. Por eso se habla que es semiconservativa la replicación del ADN. Entonces, para hacer un resumen de lo que acabamos de ver, primer punto, se desenrolla el ADN y ese desenrollamiento lo genera la enzima helicasa, ¿sí? Y mientras la helicasa va rompiendo las uniones entre las bases nitrogenadas, por el otro lado se va disminuyendo la torsión, ¿sí?, de los extremos por las enzimas topoisomerasas 1 y 2. La diferencia entre estas es que una rompe las dos cadenas y la otra rompe de a una y da vuelta, ¿sí?, o desenrolla. Mientras que estas helicasas van abriendo para que las hebras de ADN no se vuelvan a unir, a las hebras de ADN separadas se las rodea con las enzimas o con las proteínas SSB para evitar que se puedan volver a unir. ¿Sí? Bien, entonces, ¿esto que genera? La apertura de la burbuja de replicación que la llamamos replicón. Tercer cosa que pasa, bueno, cuando se empieza a polimerizar, es decir, a copiar la hebra de ADN, lo primero que tiene que pasar es que una primasa forme una pequeña molécula de ARN de más o menos 10 unidades de nucleótidos de ARN, eso se lo llama primer. Y ese primer, ¿qué permite? Deja el extremo 3' libre para que la ADN polimerasa pueda empezar a copiar. Recuerden que las ADN polimerasas leen en sentido 3', 5', pero copian en sentido 5', 3'. ¿Sí? Entonces voy a tener un primer primero y luego voy a tener la molécula de ADN copiada. ¿Sí? Tenemos distintos tipos de ADN polimerasas, 1, 2 o 3, o alfa, delta y epsilon. Las tres lo que van a hacer es copiar hebras de ADN. La diferencia en muchos casos tiene que ver con la velocidad. Una vez que queda ya todo el replicón duplicado, o sea, que tengo las dos hebras de ADN listas, lo que va a seguir después van a venir otras enzimas que se van a llamar ARN asas, que van a cortar los primer, van a cortar estos pedacitos, y en su lugar hay nuevas ADN polimerasas que van a fabricar ADN para terminar de unir todos estos fragmentos de ADN nuevos que habían quedado separados, ¿sí? O que estaban unidos por los cebadores. Entonces se cortan los cebadores, se van a formar nuevos nucleótidos de ADN por las ADN polimerasas y luego esos fragmentos de ADN que han quedado separados van a ser ligados,
¿sí? Por un tipo de enzimas que se llaman ligasas. Para que esto pueda ocurrir en un tiempo más rápido, para que se rompan los primers, se fabrique ADN nuevo y ese ADN nuevo se una entre sí por las ligasas, para que todo esto ocurra más rápido, imagínense que la célula va a armar como si fuese una cápsula protectora que va a ir a lo largo de todo el ADN que se está construyendo, protegiéndolo de cualquier eventualidad para que la duplicación se haga más rápido, ¿sí? Esa cápsula que rodea a toda la, o que se va moviendo a lo largo de todo el sector del ADN que se está autoduplicando, digamos, es una cápsula formada por un anillo proteico, ¿sí? Que se llama pCNA, ¿eh? Que es por las siglas en inglés de antígeno de proliferación celular nuclear, significaría. Bien, acá les dejo un cuadro de cuáles son las enzimas principales. Como ven ahí tenemos distintos tipos de ADN polimerasas, ¿sí? La realidad es que todas van uniendo nucleótidos de ADN a la molécula, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, van a variar en cuanto a velocidad y también van a variar en cuanto a en qué lugar de esta copia tienen mayor participación unas enzimas con respecto a las otras. Pero todas las ADN polimerasas finalmente lo que hacen es formar formar parte sí, formar parte de la formación, de la síntesis de estas hebras o pedacitos de ADN que van a terminar formando la nueva hebra. Otra enzima para recordar es la helicasa, que es la que va rompiendo y abriendo esos espacios entre las hebras de ADN, que se va a llamar helicasa. Después vamos a tener topoisomerasas, que son las que van a descontracturar esa fuerza de torsión que se va a generar entre las moléculas de ADN. Vamos a tener las primasas, que son las que van a fabricar los primers, ¿sí? O sea, o los cebadores, esos pedacitos de ARN. Y finalmente las ligasas, que una vez que las ADN asas rompen o separan esos pedacitos de cebadores, van a venir las ligasas y van a unir los pedazos que quedaron separados del ADN de la nueva hebra para que se forme una hebra completa. En los procariotas, la replicación del ADN es bastante parecida, con la diferencia que se va a formar un solo ORI de replicación, ¿sí? Van a actuar tres enzimas, las tres ADN polimerasas, ¿sí? 1, 2 y 3. Una es la que también se va a necesitar la presencia de cebadores, o sea, de eh, primasas que formen cebadores. Y lo que van a hacer la ADN polimerasa va a ser eliminar ese cebador y directamente reemplazar ese cebador por nucleótidos de ADN, ¿sí? Y así va creciendo esta única burbuja de replicación hasta que queda duplicado por completo el ADN procariota. Bien, entonces, ¿qué ejercicio uno puede darles en el examen, más allá de esta parte teórica? Bueno, les pregunto acá, ¿cuál de estas secuencias es la correcta luego de la replicación de la hebra inicial de ADN que está en rojo? Fíjense, tiene adenina, adenina, timina, citosina, guanina. ¿Cuál de las este, cinco tandas les parece que puede ser la correcta?
Sí. La primera no, porque es igual. La segunda no, porque tiene uracilo. Muy bien, No. La tercera no, porque tiene citosina, adenina no. sí, Y la cuarta, muy bien. Sería la cuarta, ¿sí? Después repasen bien por qué, pero es simplemente ir viendo qué bases nitrogenadas son digamos, las que son antiparalelas, ¿sí? O sí. complementarias. Muy bien. Un ejercicio de estos es probable que lo tengan. Vamos a ver que aparte de este se va a complementar con otro tipo de ejercicio que va a incluir el otro mecanismo que es la transcripción. Bien, ¿dudas hasta acá de la autoduplicación del ADN? No. Muy bien, vamos a pasar entonces al segundo mecanismo y el último que vamos a ver el día de hoy, que es el de la transcripción. Recuerden que la transcripción se va a copiar un pedazo del ADN en forma de ARN. Entonces, lo que me está mostrando acá el dibujito es que se va a abrir el ADN, pero voy a tomar una sola hebra como molde y sobre esa hebra voy a fabricar una molécula de ARN. ¿Sí? ¿Dónde va a ocurrir? También en el núcleo. ¿Por qué? Porque el ADN está dentro del núcleo. Sí. Entonces, ¿qué es la transcripción? Es el proceso por el cual se sintetizan moléculas de ARN, los tres tipos de ARN, mensajero, de transferencia y ribosomal, a partir de copiar una sola hebra molde de ADN. ¿Sí? Es decir, si bien el ADN tiene dos hebras y se va a abrir, solamente una hebra del ADN es la que se va a copiar. Por eso esa hebra la voy a llamar hebra molde. ¿Sí? Ahora, por supuesto que se va a originar también un anillo, digamos, de replicación, ¿sí? Donde se van a abrir estas dos hebras de ADN y ahí van a entrar las enzimas que van a traer nucleótidos de ARN, ¿sí? La enzima que va a formar esta hebra de ARN se llama ARN polimerasa ADN dependiente, porque va leyendo el ADN. Y lo que va a hacer la ARN polimerasa ADN dependiente es ir trayendo nucleótidos de ARN para ir copiando de manera antiparalela una hebra de ARN, de ADN. Fíjense que cada molécula de ARN va a copiar una sola parte del ADN. En realidad, ¿qué copia? Un gen, la información que tiene el ADN para una proteína, para hacer una proteína. Entonces yo puedo tener en una parte del ADN que hay una transcripción porque se está copiando un gen en una molécula de ARN, pero puedo tener en otro lugar de la cadena de ADN otro gen, el gen 2, que se está también copiando o transcribiendo en el idioma del ARN, pero que no tiene que ver, digamos que esta proteína no va a ser igual a esta, porque son genes distintos. ¿Sí? Entonces, siempre la transcripción va a originarse en un sitio, ¿sí? De origen donde se va, digamos, donde lo que va a hacer la ARN polimerasa es leer un conjunto de bases nitrogenadas que van a actuar como promotores.
siempre ese promotor va a estar antes del gen a copiar. Justo está como si fuese al lado, un poquitito antes del gen que voy a copiar. ¿Sí? Entonces, primero empieza la copia a través de un promotor, ¿sí? Que es esta secuencia específica de bases de ADN, ¿sí? En la cual la enzima ARN polimerasa tiene una gran afinidad y hace que se pegue a este sector promotor. Y una vez que se pega, empieza a copiar, pero en el idioma de ARN, ¿sí? Hay que recordar siempre que en la transcripción se va a hacer sobre una de las hebras de ADN, ¿sí? Siempre respetando la complementariedad de bases. Y va a ser un proceso localizado porque solo se copia un gen. No se va copiando a lo largo de todo el ADN como vimos la autoduplicación. Decimos que entonces se copia un ADN, es un proceso asimétrico. ¿Por qué? Porque solamente copio una hebra de ADN, ¿sí? Que la voy a llamar hebra molde. Esa es la que voy a copiar. Entonces, la cadena molde es la que se va a copiar o transcribir. La otra cadena se va a llamar cadena antimolde y no va a ser copiada, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son entonces los pasos de la transcripción? Primero que nada, la ARN polimerasa, ADN dependiente, reconoce una secuencia de nucleótidos que reciben el nombre de promotores. Se reconoce entonces esta secuencia de promotor, de promoción, y una vez que se reconoce el promotor, entra la enzima, digamos, la ARN polimerasa reconoce adelante el promotor, entra dentro de la estructura del ADN y empieza ella misma a separar las hebras de ADN. Acá no hay helicasas. Es la misma ARN polimerasa la que empieza a abrir esta burbuja de transcripción. Más o menos, esta burbuja de transcripción que se crea suele tener unos 12 nucleótidos de longitud, de largo, ¿sí? Entonces, a partir al ladito justo del sector promotor, que es el que estimuló a la ARN polimerasa a que entre en el ADN, se empiezan a copiar o se empiezan a pegar todos los nucleótidos de ARN que van a copiar ¿qué cosa? Una sola hebra y un pedazo de esa hebra. ¿A qué corresponde ese pedazo de hebra que copia? Pedazo de hebra que copia. ¿Al ARN? El ARN está copiando No, un pedacito, que sería de el ADN. gen. Copia un Gen. gen, la información Ah, para la La síntesis. información para la síntesis de una sola proteína. Los Exactamente. genes. ¿Sí? gracias, profe. Muy bien. Entonces, desde este promotor, uy, perdón, fui para atrás. Entonces, desde este promotor, que es este sitio de ADN que es reconocido por la ARN polimerasa, la ARN polimerasa ingresa, abre las hebras de ADN y empieza a pegar los nucleótidos de ARN en sentido, o sea, siempre lo mismo. Lee en sentido 3', 5', pero copia en sentido 5', 3'. ¿Sí? Entonces va copiando la nueva hebra de ARN. Ven que a donde antes tenía adenina, ahora no pega timina, pega uracilo. ¿Por qué? Porque es una hebra de ARN la que se está formando, ¿sí? Copiando este único gen. Entonces,
En la medida en que la transcripción va progresando, el ARN que se va formando se va como saliendo, va saliendo de ese replicón, de esa burbuja, ¿sí? Y en la medida que ese ARN va saliendo, la estructura de la doble hélice se vuelve a recuperar, ¿sí? Así la ARN polimerasa sigue copiando hasta que llega también a otra secuencia de ácidos nucleicos que se llaman secuencia stop o de fin o terminación, ¿sí? O señal de terminación. Entonces, cuando la ARN polimerasa se encuentra con esta secuencia que actúa como una señal de terminación, la ARN polimerasa se separa del ADN, el ARN recién formado, que va a ser el ARN recién transcripto, se va a separar. Y ahí termina la transcripción. ¿Cuál es? Es, oh, Sí, perdón. La señal de determinación son los nucleótidos, luego digo, las bases nitrogenadas, UGA, esa, sí, pero la están en que el ADN, con lo cual no voy me- a tener UGA, voy a tener TGA, sí voy ¿sí? a tener las otras, las de que, Voy a tener pero sería TGA, lo pero mismo sin la U, exacto, exacto. que Sí, o sea, son son es señales que la misma, pero con ADN. exactamente, son señales que la enzima ARN polimerasa reconoce como que hay que dejar de copiar, ¿sí? Porque ahí terminó el gen, Sí. ahí termina la información para esa proteína, ¿sí? Eso es la explicación de ese gen o de ese pedacito de terminación, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cuál es el producto de la transcripción? El producto inicial, bueno, es ARN, pero es un ARN muy maduro, muy largo, muy maduro, que tiene un montón de cosas. A ese ARN recién fabricado se lo llama ARN transcripto primario, ¿sí? Es el primero que se forma. ¿Y de qué consta este ARN transcripto primario? Bueno, es una copia de una hebra de ADN antiparalela, ¿sí? Que tiene la información copiada de un gen del ADN, ¿sí? Ahora, toda esa información copiada no sirve para generar la proteína. Por eso, este ARN transcripto primario va a tener que madurar. Ajá. Hacemos un resumen de la transcripción antes de ver la maduración. Entonces, el ADN tiene distintos espacios o distintas partes que se llaman genes. Y cada gen tiene información para que se fabrique una proteína. En Sí. la transcripción, cada molécula de ARN que se copia, lo que está copiando es la información para fabricar una proteína, ¿sí? O sea, la información de un gen. ¿Cómo se inicia la transcripción? Bueno, primero, una molécula, ¿sí? O una enzima de ARN polimerasa lee una región en el ADN que se llama región promotora. Entonces, esto le da origen a la ARN polimerasa a que entre y abra esa burbuja de transcripción. Esa ARN polimerasa empieza a copiar al ADN, a una de las hebras, y va pegando distintos nucleótidos de ARN, ¿sí? Para que el ARN se pueda ir pegando, esta enzima necesita una serie de coenzimas, como por ejemplo magnesio, manganeso, ¿sí? Entonces va copiando toda la secuencia del gen y cuando llega una señal de esta determinación o stop,
que también es una secuencia de nucleótidos de ADN en la cadena, la ARN Sí. polimerasa reconoce esa señal de terminación, sale del ADN y la hebra de ARN recién formado, que se llama transcripto primario, se separa del ADN. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos queda? Fíjense, el ADN tenía este gen se copió o se transcribió en este ARN recién hecho, ¿sí? Ese ARN recién hecho, que es la copia tal cual que tiene el ADN, se llama ARN mensajero transcripto primario, ¿sí? Ahora, ese ARN transcripto primario tiene que sufrir una serie de procesos que lo transforman en el ARN mensajero maduro, que es el que va a salir del núcleo para ir al citoplasma a terminar el proceso que es la síntesis de proteínas. ¿Cómo va madurando este ARN? Bien, en primer lugar, lo que vamos a tener acá es un ARN que tiene mucha información. Entonces, primero que nada, en el inicio de este ARN recién copiado, ¿sí? O sea, este sería el gen, ¿no? Donde tengo el promotor. A partir de acá, el ARN polimerasa reconoce el promotor, empieza a copiar una hebra, ¿sí? Del ADN o del gen. Cuando reconoce a la porción de stop, se separa y queda el ARN transcripto primario. Como ven acá dice E1, T1, E2, T2, ¿sí? O sea, vamos a ver que el ARN transcripto recién inmaduro tiene muchas porciones de información que no sirven, ¿sí? Y se van a sacar, se van a retirar esas porciones que no sirven a lo largo de esta maduración. Bien, en primer lugar, lo que se va a hacer en este ARN, imagínense que este es nuestro ARN recién fabricado, lo primero que se va a hacer es agregarle en el extremo 5' un, un pedazo de molécula, ¿sí? O una molécula chiquita que se llama capuchón. El capuchón o cap es una molécula pequeña formada por un compuesto que es 7-metilguanosina, ¿sí? O un capuchón. Esto ocurre mientras está saliendo, terminando de transcribirse de la hebra de ADN. Mientras se está separando de la hebra de ADN, se le va agregando en el extremo 5' el capuchón. ¿Por qué se le agrega tan rápidamente? Para evitar que las enzimas del núcleo lo empiecen a degradar. Es decir, el capuchón lo que hace es proteger a este ARN inmaduro de la degradación. ¿Sí? Bien, eso entonces es el primer proceso de la maduración. Agregarle en el extremo 5' un capuchón de 7-metilguanosina. El segundo proceso que sufre o que sufre el ARN en su maduración va a ocurrir en el otro extremo, en el extremo 3'. En el extremo 3' final se le va a agregar una molécula medianamente grande de más o menos 100 a 300 adeninas. Por eso se llama el compuesto poliadenina o se lo va a poliadenilar. ¿Sí? O sea, se le pone en el extremo 3', se le pega una cola llamada cola de poli A. Pero recuerden que son entre 100 y 300 nucleótidos de adenina, ¿sí? Esta poliadenilación que se le desarrolla o que se le coloca en el extremo 3', le da también estabilidad, es decir, evita que sea degradado por las enzimas del núcleo y también lo ayuda a que este ARN pueda ser exportado o liberado del núcleo hacia el citoplasma. En tercer lugar, entonces tiene en el extremo 5' el capuchón
en el extremo 3' el poli A. Luego viene lo que se llama splicing y empalme. Como yo les decía, todo el gen que se copió del ADN no tiene información útil, sino que algunas partes del gen tienen información útil. Entonces, esas secciones, esos pedazos de ARN donde hay información útil, reciben el nombre de intrones. Por el otro lado, vamos a tener sectores del ARN que no tienen información útil. A eso se los llaman, perdón, los que tienen información útil son los exones y los que no tienen información útil son los intrones, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es romper los intrones, separarlos del núcleo del ARN, ¿sí? Transcripto primario, y van a quedar solamente, ¿sí? O sea, los intrones se separan y van a quedar solamente los exones, que son los que sí tienen información útil, y esos exones que han quedado separados se van a volver a empalmar, ¿sí? Entonces se empalman quedándome el ARN maduro, constituido únicamente por exones, por una cadena de poli A o poliadenilada y un capuchón en el extremo 5'. Estos pedazos de intrones que no tenían información útil para la síntesis de proteínas, rápidamente son degradados por otras enzimas, por un conjunto de enzimas que se llama espliceosoma, ¿sí? Que los rompen directamente y los quitan del lugar. ¿Cómo se llama? Esplesiosoma, Esple- espliciosoma, espliciosoma. A veces algunos genes aprovechan la misma secuencia para desarrollar distintas proteínas con la misma información, ¿sí? En ese caso considera el que fue un intrón en uno, considera Exactamente, sería una un acción en exón otro. para otro, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer o lo que puede experimentar este ARN transcripto es un empalme alternativo, donde se van a utilizar exones, ¿sí? Distintos o donde van a transformarse intrones en exones y donde van a terminar empalmándose, ¿sí? O también donde los exones se puedan empalmar de formas diferentes. Entonces así, con la misma información, digamos, ¿para qué sirve? Porque con la misma información genética, ¿sí? El mismo trozo de ADN, yo puedo generar un mayor número de proteínas diferentes, ¿sí? O sea, es una gran eficientización de la utilización de la materia prima, que es el ADN y el ARN. Bien, entonces, haciendo una especie de resumen, ¿sí? Vamos a ver que la transcripción, tanto en procariotas como en eucariotas, es bastante semejante, con la diferencia que piensen que una bacteria tiene una única molécula de ADN, ¿sí? Entonces, en esa única molécula de ADN, cuando se transcribe casi completa. Y entonces se va a formar una larga cadena de ARN mensajero. Esa larga cadena no va a tener información de un solo gen, sino que va a tener información de varios genes para hacer varias proteínas. Por eso se dice que el ARN transcripto en las células procariotas es policistrónico. Cuando sea leído en el citoplasma,
va a generar diferentes cadenas proteicas. Mientras que en las células eucariotas, nuestros ARN son monohistrónicos. Es decir, cuando sean leídos van a poder traducirse en un solo tipo de proteína, ¿sí? Codifican para una sola proteína. Bien, ese era el ARN mensajero, ¿sí? ¿Qué función tiene el ARN mensajero? Digamos, nosotros vamos a dar la clase que viene el último paso, digamos, de este dogma central de la biología, que es la síntesis de proteínas. Ahora, para la síntesis de proteínas se necesitan tres tipos de ARN, ¿sí? Un ARN mensajero, que es el que va a llevar la información desde el ADN al citoplasma, ¿sí? O sea, desde el núcleo al citoplasma. Ese ARN mensajero va a tener toda una secuencia que se va a leer del extremo 5' al 3'. Pero ese ARN va a tener, sabemos que tenía el poli A, el capuchón y todos los exones. Una vez que llega al citoplasma y pierde el capuchón y el poli A, también lo que va a tener el ARN mensajero es un primer, recuerden que los codones son bloques de 3 nucleótidos o de 3 bases nitrogenadas que tienen significado o que significan una proteína, perdón, un aminoácido, pueden significar un aminoácido o pueden dar la señal de iniciar la síntesis o de finalizar la síntesis. Entonces, podemos tener un codón que codifica un aminoácido, pero también podemos tener un codón de principio o iniciador y un codón que termina o de finalización o stop. ¿Sí? Entonces, en este ARN mensajero que ya pasó al citoplasma y ahí perdió sus estructuras de protección, va a tener además en el extremo 5', que es donde se va a empezar a leer, un codón iniciador. ¿Sí? Que generalmente el codón iniciador es el AUG. Luego va a tener toda la secuencia que va a ser traducida en la proteína y finalmente va a tener un codón de finalización o stop que puede ser de 3 tipos. Uno que va a ser UGA, otro que es UAG y otro que va a ser UAA. Este sería el codón final, ¿sí? Entonces, el codón inicial, que va a traer un aminoácido, todos los codones que van a codificar para los distintos aminoácidos, y un codón final donde acá sí ya no se pega ningún aminoácido, ¿sí? Simplemente es una señal de terminar. Entonces, así está formado el ARN mensajero, ¿sí? Una consulta. Acá dice, presenta en los extremos una secuencia directora antes del inicio y una secuencia directora otra vez en el extremo 3. Sí, lo que quiere decir con eso es que la secuencia directora inicial es que va a tener este extremo o este codón de iniciación, ¿sí? Sí. Y normalmente antes y después del pedazo que se va a traducir, hay información, pero no va a ser traducido. Eso es lo que habla de secuencia directora. Se supone que lo que está antes del codón inicial y después del codón final tendría como una función de direccionalidad de la transcripción, ¿sí? Perdón, de la traducción. Pero no son codones que se vayan a leer. Entonces están antes de los dos codones que nombraste Antes anteriormente. y Y después. antes y después. Exacto. Y no tienen ninguna secuencia en específica, solo son... No van a traducirse en ningún aminoácido. Perfecto. Gracias. Bien, entonces el ARN mensajero trae el mensaje para que los
aminoácidos se vayan uniendo. Pero después tenemos el otro tipo de ARN que es el ribosómico. El ARN ribosómico o ribosomal es el que va a formar la subunidad mayor y la subunidad menor de los ribosomas. Entonces, ¿por qué tenemos una subunidad mayor y una subunidad menor? Bueno, porque una tiene más cantidad de ARN ribosomal y proteínas que la otra, ¿sí? Por eso una es más grande y la otra es más pequeña. Ahora, las dos subunidades se encuentran normalmente separadas. Cuando se unen, significa que la proteína se está formando, ¿sí? O sea, se van a unir para la síntesis de la proteína. Ahora, dentro de estas subunidades vamos a tener principalmente dos espacios o huecos. Algunos libros hablan de un tercer espacio, ¿sí? Pero fundamentalmente vamos a tener dos sitios. El sitio P, que se llama peptídico, y el sitio A, que se llama aminoacídico. Por el sitio A va a entrar el otro ARN, que es el de transferencia, trayendo el aminoácido. Por eso el sitio A o aminoacídico, es por donde entra el aminoácido. El sitio P es donde cada aminoácido se va a unir al aminoácido vecino mediante una unión peptídica. Por eso el sitio P se forma una unión peptídica. Y el sitio E, para algunos, es el sitio por donde sale ese ARN de transferencia que entró por el sitio A. El ARN de transferencia con el aminoácido entra por el sitio A, pasa por el sitio P y sale por el sitio E. ¿Sí? Importante a recordar es que en la subunidad menor vamos a tener ubicado el ARN mensajero. ¿Sí? Y en la subunidad, y sobre en la subunidad mayor, en el sitio A y en el sitio P van entrando los ARN de transferencia con los aminoácidos que traen, entran en la subunidad mayor. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos síntesis de proteínas o traducción. O sea, la clase que viene vamos a arrancar desde acá, ¿sí? Desde los 3 tipos de ARN y ya lo que es la traducción después, ¿sí? Vamos a dejar acá, así la clase que viene volvemos a retomar esta parte que es la parte, estos 3 ARN son los que me van a explicar la forma de, mejor dicho, cómo se va a empezar a traducir esta proteína de la cual se trajo la información a través de la copia de un gen del ADN, ¿sí?